Estamos en esta mañana o en estos domingos viendo esta idea, ¿verdad?, de que el ser humano ha sido creado a su imagen, esta idea tan importante que no podemos olvidar, que hemos sido creados a su imagen. En esta mañana, esta idea de creado a su imagen, como veis en pantalla, el texto básico que nos está presidiendo, que es Efesios capítulo 4, que ya lo hemos leído en una ocasión, como aparece ahí, ¿verdad? Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que es el texto básico que nos está presidiendo y que estamos hablando sobre algunas características. Y en esta mañana vamos a centrarnos en esta nueva idea, que es que hemos sido creados por Dios con la gran capacidad de perdonar. En ese elemento importante sobre el perdón, en esta mañana vamos a tenerlo muy presente. Mirad, cuando uno piensa en el perdón, que es tan necesario en el mundo en el cual nos encontramos, y somos muy conscientes de que el perdón es algo que todos necesitamos. Y en el Evangelio, cuando uno ve y se da cuenta de cómo Jesús actuó y qué es lo que el Evangelio nos está comunicando, somos muy conscientes, ¿verdad?, de que esta idea del perdón es un elemento de suma importancia para la vida de la comunidad de una iglesia. Bueno, en general es algo muy importante para la vida de todos los seres humanos. Cuando el ser humano no se perdona, ¿verdad?, entra, como veremos también esta mañana, en una disposición que el único afectado es la persona que no perdona, porque quizá la otra persona vive en su propio mundo y está en otra esfera. Quiero que comencemos leyendo un texto, y para eso os envío a que busquéis en vuestra Biblia el texto que está en Colosenses capítulo 3. Colosenses está en pantalla, capítulo 3, versículo 13. Así dice el texto: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Del mismo modo que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este pasaje de Pablo dirigido a la iglesia, recordamos que está dentro de un contexto que tiene que ver con la idea de vestirse. Recordáis también que cuando Pablo se dirige a la iglesia que está en Éfeso, le habla en los mismos términos, es decir, que Pablo en la misma condición se dirige tanto a la iglesia de los colosenses, que es la que estamos viendo ahora, como a la iglesia de los efesios, procurando que el creyente, que es el que va destinado a este mensaje, se desvista de las ropas viejas, de aquellas conductas que nada favorece la relación entre el ser humano, y que se vista con estos nuevos ropajes que son aquellas actitudes con las que el propio Señor Jesucristo, ¿verdad?, y el propio Evangelio nos quiere en esta mañana retar para que la consideremos como algo importante. Mira, cuando uno considera esta idea del texto, somos muy conscientes, ¿verdad?, de que Pablo relaciona el perdón con el soportarse, es decir, perdonaos y soportaos. Tiene que ver con una misma idea de relación entre los seres humanos y que van de la mano. Tú puedes perdonar al otro porque lo estás soportando, y lo puedes soportar porque le perdonas. Si tú no perdonas, no podrás soportarlo. Si no lo soporta, tampoco podrás perdonarlo. Es decir, que va conjuntamente unido tanto una cosa como la otra, ¿verdad? Y la finalidad, cuando Pablo presenta esta idea de que tenemos que perdonarnos y soportarnos mutuamente, yo te soporto a ti, pero tú me soportas a mí. Yo te perdono a ti y tú me perdonas a mí. Porque cuando somos capaces de entender esta
esta gran capacidad que tiene el ser humano de perdonarnos, la finalidad y el objetivo que se está consiguiendo, si no somos muy conscientes, al expresarlo ahora, vamos a hacerlo más consciente todavía, ¿verdad? Que conseguimos algo que no podemos conseguir de otra manera. Es decir, si somos capaces de soportarnos y de perdonarnos, podemos conseguir que sernos de ayuda mutua. Algo muy interesante. Y no solamente eso, sino de que podemos tratar de enseñarnos mutuamente. Y no solamente eso, en algunos, como veréis a continuación de esta historia que ya conocéis, porque lo hemos narrado aquí en la escuela dominical, y que nos impactó mucho, por lo menos a mí, yo creo que también a vosotros, y nos sorprendió mucho, yo creo que a mí, también a vosotros, cómo esta persona pudo perdonar en la situación en la cual estaba conviviendo y en el último paso de cómo la trataron. Repito la idea, el objetivo, cuando somos capaces de perdonarnos y de soportarnos, es que podemos sernos de ayuda mutuamente, y esto se aplica a todos los niveles, matrimonial, eclesial, comunal y con el resto de la familia. Procurarnos sernos de ayuda, intentar enseñarnos algo, porque aprendemos, y lo tercero es esta actitud de esta mujer. ¿Recordad la historia que hemos comentado sobre una mujer africana? Era real, lo conté aquí. Siendo maltratada por su esposo. Maltrato físico y psicológico. El hombre se emborrachaba, la maltrataba, pasó el tiempo y la mujer soportaba con mucha paciencia. Por cierto, importante elemento, ¿verdad? Ella era cristiana, él era un bandido. ¿Se entiende la expresión bandido, verdad? Una noche llegó este señor con dos amigos suyos. ¿Y sabéis lo que hicieron aquella noche? Violaron los tres hombres a esta mujer, esposa de este primer individuo. Qué cosa más atroz, ¿verdad? Qué horrible. Tres hombres, el marido incluido, violando a esta mujer. ¿Sabe lo que ocurrió al día siguiente? ¿Qué es lo que se esperaba? Se esperaba lo que todos podemos tener en mente, ¿verdad? Al día siguiente esta mujer se levantó, se vistió, se aseó, se puso a preparar el desayuno a estos tres individuos. ¿Lo podéis creer? ¿Podéis creer esto? Pues en hecho real, ¿eh? Empezó a colocar el desayuno a los tres individuos, le invitó a que desayunaran, y entonces al ver este acto, ¿verdad? El marido le preguntó que por qué estaba actuando de esta manera, que no lo entendía. ¿Cómo era posible que el trato que el marido le estaba dando a esta mujer, y además haber permitido que dos personas violaran a su esposa, que ella por la mañana se arreglara, se aseara, se pintara, se maquillara y comenzara a darle el desayuno a los tres? Y le preguntó, y respondió ella, lo hago porque amo a Cristo. Y ella sigue sin entender por qué esta actitud de esta mujer. Y un poquito más tarde, cuando ya habían desayunado, de nuevo él le preguntó, ¿verdad? Que no entendía perfectamente cómo la había maltratado tanto, cómo le había hecho tanto daño y cómo ella había actuado de esta manera. Y entonces ella le volvió a contestar diciéndole que lo hacía porque amaba a Dios, te amaba a ti, a su marido, y quería que cambiara. ¿Sabes lo que ocurrió? En ese momento, cuando escuchó estas últimas palabras, él se puso de rodillas delante de su mujer, le pidió que le perdonara y quiso que su mujer le ayudase a que se encontrara con el Señor Jesucristo. ¿Veis lo que pasó? Y este hombre, de ser un canalla, fue una persona que entregó su vida a Jesucristo. ¿Veis lo que estamos diciendo, hermanos míos? ¿Quién no tiene queja contra alguien? ¿Quién? Pregunto. Una pregunta que voy a contestar, ¿verdad? ¿Quién no tiene queja contra alguien? ¿Quién no tiene queja, verdad? El cónyuge con su cónyuge, el padre con el hijo con el padre, la madre con el hijo con la madre, el hermano con el hermano con la hermana y viceversa. ¿Quién no tiene queja? ¿Verdad?
esta actitud de queja de unos con otros, porque actuamos como no nos gusta, porque hacemos lo que no nos gusta, porque no entendemos bien por qué actúa de esta manera, nos quejamos unos con otros. Y a Pablo aquí en el texto que hemos leído de Colosenses 3 sigue añadiendo que tú perdones porque Cristo te ha perdonado a ti. Interesante afirmación. Que tú perdones a la otra persona porque Cristo te ha perdonado a ti. Es decir, debemos de perdonarles aunque no se lo merezcan. ¿Por qué? ¿Por qué debo de perdonar a aquella persona que me hace daño aunque no se lo merezca? ¿Por qué? Os pregunto. Porque la falta de perdón es un cáncer. ¿Sabes lo que es un cáncer? Un cáncer es algo que te toca a ti sin que tú lo tenías previsto y te carcome y te lleva a la muerte. Aquel que no perdona, que vive con ese rencor, es como un quiste, se enquista, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que corrompe, que daña toda tu vida. El perdón es sanador. Si uno no perdona, no es liberado ni es sanado. Porque cuando uno perdona, ¿verdad? Sana en el tiempo, según también lo que uno ha sufrido, en el tiempo uno es sanado, ¿verdad? Aunque requiere tiempo, y quedan cicatrices. Cuando uno tiene una herida, ¿verdad? Yo ahora mismo estaba pensando en la herida que tengo en el brazo. Tengo aquí una herida pequeñita y tenía 8 años. Desde que tuve 8 años, tuve esta heridita, no fui al médico, no me pusieron sutura y la tengo aquí desde... Ya han pasado muchos años, no voy a decir, muchos años, 40 años ha pasado ya, más de 40, ¿veis lo que ocurre? Ya no me duele. Entonces, el perdón te sana, tú recuerdas las heridas, ¿verdad? Y lo que queda son las cicatrices, pero ya no duele. Sabemos que el perdón nunca es fácil. Sabemos que el perdón no implica algo automáticamente, ni la posibilidad de la reconciliación. Pero este proceso puede llevar mucho tiempo y exige un compromiso profundo con el Señor. El perdón es el acto más humano que manifiesta la gracia de Dios en la vida de aquel que puede perdonar al otro. Además, como estamos expresando, el perdón nos sana y sana nuestras heridas, y no solamente eso, sino que refleja el carácter de Cristo, porque Cristo perdonó a todos los que le dañaron. ¿Creéis que perdonar es posible aunque no siempre se encuentre la paz entre ambas personas? La paz no siempre es posible. ¿Por qué? Porque la paz es cosa de dos. Yo puedo perdonar a la otra persona, pero la reconciliación no se ha conseguido. El perdón, ¿verdad?, siempre depende de ti, no del otro. Siempre depende de ti. Pero la paz requiere dos que están enemistados, que dos de ambas partes puedan intervenir. ¿Recordáis lo que hizo Jesucristo cuando en la cruz del Calvario perdonó a sus verdugos? Él dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y esta vida entregada a la cruz del Calvario consiguió que muchos aceptaran esa paz que Cristo estaba ofreciendo, la reconciliación entre el hombre y Dios, gracias a que Jesús intervino y lo consiguió. Haz tu parte. Hagamos nuestra parte. Os invito a que busquemos Romanos capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Así que Pablo, en este momento dirigido a la iglesia que está en Roma, está expresando, ¿verdad?, que en cuanto dependa de uno, que pueda estar en paz con los demás,
aunque sabemos que no podemos controlar las acciones de los demás, cómo los demás se comporten contigo, yo sí puedo controlar mis propias acciones. Yo sí puedo controlar el que yo pueda perdonar a otro, porque eso me va a liberar el corazón. Y Cristo lo demostró, como hemos dicho anteriormente, en la cruz del Calvario. Lucas, versículo 23, capítulo 23, versículo 34, como hemos dicho, ¿verdad? Ahí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está el Señor expresando que el acto del perdón es unilateral. Cristo estaba perdonando a todos sus verdugos y, en cierto sentido, a todo el mundo. Así que las personas, aunque no consiguen la reconciliación ni reconozcan su pecado, como algunos ante Jesucristo, pero Jesucristo sí usó del perdón. ¿En qué momento Cristo usó del perdón? En el mejor momento de su vida, a lo largo de su propio ministerio, pero también cuando estaba en la cruz del Calvario, que estaba siendo, ¿verdad?, que estaba sufriendo y agonizando, porque esto se produce en casi el último momento de su propia vida, agonizando, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? Así que la reconciliación puede que no sea siempre posible en relaciones de dos personas o de dos países, ¿verdad? Porque requiere, como estamos diciendo, ambas partes y sobre todo requiere conseguir de nuevo restaurar la confianza, porque si no hay confianza no es posible de nuevo ese tipo de reconciliación. ¿Perdonar significa olvidar? Y respondemos, perdonar no significa olvidar, ¿verdad? Hebreo capítulo 8. Mirad lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 12. Así leemos. Porque yo les perdonaré sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Aquí el autor de este libro que está escribiendo está expresando que Dios, que es el autor de esta situación, que Dios no tiene amnesia. Dios no pierde la memoria, el ser humano tampoco. No es que está diciendo Dios, no me acordaré más de vuestros pecados, que Dios se olvide. Lo que está diciendo es que Dios ha decidido no acusarnos por aquello que hemos cometido, que ya hemos pedido perdón. Lo que Dios ha decidido es no tratarnos como merecían nuestros actos. Lo que Dios ha decidido es actuar no como merecíamos en relación a Él, sino como por su gracia dándonos este perdón. Por lo tanto, nuestra oración sería, Señor, danos un corazón dispuesto para perdonar. Señor, ayúdanos a vivir en esa libertad que produce cuando somos capaces de perdonar. ¿Cómo perdonar como Cristo perdonó? Os pregunto y contestamos. ¿Cómo es posible perdonar como Cristo ha perdonado? Pues mirad, os invito a que busquemos ahora Mateo capítulo 18. Versículos del 21 al 35. Mateo 18. Está en pantalla, ¿verdad? Sí. Mateo 18, del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzó a hacerlas con uno que le debía 10.000 talentos.
Como no podía pagarlo, su señor ordenó venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía. De este modo le pagaría la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero este siervo, al salir, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Cogiéndolo del cuello le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo se puso de rodillas, rogándole: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, y lo metió en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. De igual manera actuará mi Padre Celestial con cada uno de vosotros si no perdona de todo corazón las ofensas a su hermano. De nuevo aquí encontramos en esta historia que nos narra Mateo, ¿verdad?, la idea del perdón que debemos de llevar a cabo unos con otros, sabiendo que Cristo ya nos ha perdonado. Y también recordamos la oración modelo, ¿verdad?, en la que el mismo Señor Jesucristo también nos explica que cuando hagamos esta oración modelo, tenemos que perdonar le pedimos al Señor que perdone nuestras deudas, porque nosotros, en afirmativo, estamos perdonando a nuestros deudores. O sea que la idea es la misma. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos perdonar como Cristo ha perdonado? En primer lugar, reconociendo que tú necesitas que te perdonen. Que a veces esta parte se nos olvida. Como una vez escuché, bueno, ¿verdad?, que alguien que no tiene que pedir perdón nunca, porque nunca se equivoca o porque todo lo hacemos correcto. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos dañamos consciente o inconscientemente. A veces somos conscientes y a veces lo hacemos de una manera muy inconscientemente, ¿verdad? Pero dañamos las relaciones, dañamos a las personas de muchas maneras. Y la manera de cómo perdonar, como Cristo perdonó, en primer lugar, reconociendo, repito la idea, reconociendo que tú también necesitas que seas perdonado. Y eso lo hemos leído en Mateo capítulo 18. En esta historia que Jesús, de manera muy dramática y drástica, ilustrativa, le está enseñando a este que fue perdonado con esa gran cantidad y no era capaz de perdonar un poquito a aquel que le debía tan poquito, ¿verdad? Así que todos somos pecadores y todos hemos recibido, si somos hijos de Dios, el perdón absoluto de Dios. Dios te ha perdonado. Por tanto, también nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos hacen daño, ya que el perdón, estamos diciendo que es algo inmerecido. ¿Cómo Dios te perdona? De manera, por su gracia, que tú no te lo mereces. Pues también nosotros, aquellos que nos dañen, tenemos que perdonarlo aunque no se lo merezcan. Eso también es lo que hemos dicho hasta ahora. Segunda idea, decide también perdonar. Uno, reconociendo que tú necesitas que te perdonen. Y dos, que tú tienes que actuar perdonando. Es decir, el perdón no es un sentido. Recordad que a veces hacemos, para que lo entendamos, esta similitud entre el amor, ¿no? Alguien dijo, es que claro, el amor es un sentimiento y yo ya he dejado de amar y entonces me divorcio y entonces... Que el amor no es un sentimiento. Que el acto de enamoramiento es un periodo donde tú te acercas a alguien y sientes algo muy precioso por la persona, ¿verdad? Y llega un momento en que ese enamoramiento pasa, y dicen los especialistas, sabía a quién me estoy refiriendo, ¿verdad?, que hay personas que en 1 año y medio el enamoramiento ya se ha ido, otros 3, otros 2 años, pero pasa, y después, ¿qué es lo que queda? El amor es un acto que he decidido amarte siempre. ¿Veis la diferencia? ¿Qué ocurre cuando uno se casa? Siempre hago referencia al matrimonio. Cuando uno se casa, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo son los votos, hermanos míos? ¿Cómo son los votos? Que estaré contigo hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué dicen los votos?
Te amaré cuando haya alegría. Bueno, ya me lo estoy inventando, pero tiene que... Cuando haya alegría, cuando estemos en abundancia, cuando todo vaya bien, pero te amaré también cuando estemos en la miseria. ¿Verdad que sí? Porque es que anoche escuché una historia que no viene al caso, sí viene al caso, de un chaval que sus padres se separaron y que él se llevó el dinero. Es muy interesante esto, porque resulta que el chaval, que tiene 26 años, con 8 años perdió a sus padres, y resulta que él era un gran negociante en España y que no se entendía el matrimonio, se separaron y se llevó él 65.000 euros. Y yo le dije al hijo, pues muy mal hecho, muy mal hecho. Y dice el hijo, es que resulta que era el dinero de mi padre. ¿Cómo que el dinero de tu padre? ¿Cómo que el dinero de tu padre? Es decir, que durante estos años que tu madre ha estado en casa cuidando a los niños, trabajando a los niños, ¿el dinero era de tu padre? El dinero era de todos. ¿Veis cómo somos tan mezquinos? ¿Veis cómo somos tan miserables? Este señor se llevó 65.000 euros. ¿Veis lo que está ocurriendo? Este es del matrimonio, eran de los hijos. ¿Yo por qué decía esto? Por lo que estoy diciendo. El amor, es que ya no siento, el amor es que tú decides cuando te casas con una persona estar hasta que la muerte nos separe. De la buena y de la mala, y de la madura, y eso es el amor. Y el perdón es lo mismo. Es que no siento perdonar a aquella persona que me ha hecho tanto daño. Es que no es cuestión de sentimiento. Que si es cuestión de sentimiento, tú siempre sientes no perdonarlo. ¿Por qué? Porque te daña. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? ¿Hasta cuándo perdonaré, Señor, a mi hermano? 7 veces... No, hasta 70 veces 7, es decir, constantemente tiene que perdonar a aquel que te están dañando. Una cosa es que tú le perdones, y otra cosa es que tú ponga medidas para que no te dañen más, eso se entiende, ¿verdad? Porque este ejemplo tan absurdo, si a mí una persona me da una bofetada y me pide perdón, le perdono. Me da una segunda bofetada, ¿qué le hago? Le perdono. Y me da una tercera, ¿qué le hago? Le perdono. ¿Y la cuarta me la va a dar ya? No, me aparto, ya no me da más bofetadas. ¿Ves lo que estamos diciendo? Ahora, si me pilla y me da otra bofetada, le perdonaré. Pero intento poner medidas para que no me siga dañando más. ¿Veis lo que estamos diciendo? Así que decido de perdonar, que no es un sentimiento, que es difícil, que es un acto de obediencia, simple y llanamente. 3. Ora por la otra persona. La primera, reconozca que tú necesitas que te perdonen. 2, que tú decidas perdonar. 3, que ore. La oración por aquella persona suaviza el camino. Es que sabéis, ¿verdad? Porque lo hemos dicho muchas veces, ¿cuánto trabajo cuesta orar por aquel que te está dañando, ¿verdad? O que te maltrata, o que no te trata bien. ¿A qué cuesta trabajo? Inténtalo. No es mucho más fácil orar por aquella persona que te ama, que te respeta, que te hace bien, ¿verdad que sí? Pero por aquella persona que te maltrata, ¿qué ocurre? Cuesta mucho más. Ora, porque la oración es una herramienta poderosa que sana y libera nuestra propia vida. Y así permites que Dios transforme tu corazón, no el corazón de la otra persona. ¿Veis lo que estamos diciendo? No es que yo estoy orando porque aquella persona cambie de actitud. Alguien me dijo hace mucho tiempo, en un contexto donde estaba siendo siempre muy dañado, decía, las personas no van a cambiar contigo. Si tú encuentras que muchos daños de muchas personas, las personas no van a cambiar, las personas van a continuar dañándote a ti. ¿Dónde se debe producir el cambio? En ti. Tiene que ser en ti. No, los demás nunca va a cambiar. ¿Y cómo se produce el cambio en ti? Pues haz algo para que no te dañe tanto. Haz algo para que no te dañe tanto, ¿verdad? Y lo último es busca la gracia de Dios. Cuarta idea. 1, que reconozca que tú necesitas que te perdonen también. No somos tan buenos como creíamos, ¿eh? Que a veces creemos que somos muy buenos y que son los demás los malos. No creas eso, ¿eh? Que cuando tú dices que los demás son malos, ¿verdad? A lo mejor yo soy peor. 2, perdona. 3, ora. Y 4, busca la gracia del Señor. No para que cambie la otra persona, porque la otra persona no va a cambiar, para que te siga cambiando a ti tu corazón. Porque si tu corazón no cambia, no podrás ejercer el perdón como Cristo, ya que tiene que ver con la idea de que queremos ser como Jesucristo, ¿verdad? Y terminamos en esta mañana. Y terminamos. ¿Hay alguien en tu vida que necesita tu perdón? ¿Sigue estando cargado
por el rencor de que no has perdonado a aquella persona que te ha dañado? Pues no es mal momento, ¿verdad? Para que podamos inclinar nuestra cabeza y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar a aquel que me ha dañado. Señor, ayúdame a soltar este rencor que tengo para liberarme mi corazón y mi alma de esta situación.